to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be faded. Así nace Extremeños por una causa, de una idea inspiradora, como casi todas las cosas que hacen avanzar este mundo. Recorrer media España en busca de extremeños anónimos que ayudan a otras personas a través de organizaciones sociales y conseguir que cuenten ante la cámara cómo lo hacen. Extremeños que, además de realizar una labor social allá donde están, también expanden nuestra cultura y nuestros valores fuera de los límites de Extremadura. ¿Españoles por el mundo? Por supuesto que los hay. ¿Extremeños por el mundo? También los hay. ¿Por qué no hacer un documental con extremeños que trabajan por una buena causa? Seguro que encontramos a alguien. Antes de partir, contactamos con un par de organizaciones sociales de Badajoz para conocer qué les parecía la idea y de esta manera sacar conclusiones que pudieran servirnos para el viaje. Aspesova, la Asociación de Personas Sordas de Badajoz, nos tendió la mano para contar con su colaboración en todo lo que necesitasen. Pues a mí me parece genial, la verdad que es una idea muy buena porque, no sé, yo creo que los extremeños tenemos algo ahí, ¿sabes? Que siempre nos clasifican con estereotipos, pero realmente yo creo que la identidad extremeña no se conoce del todo y la verdad que yo pienso que donde va el extremeño triunfa, ¿sabes? Y entonces yo creo que tenemos mucho que aportar a la sociedad y que de hecho lo hacemos y que está muy bien que tú vayas recogiendo ahí información y documentación real de lo que hacemos para él. Sí, está bien, añadiendo a lo que dice Lorena, está bien que se vea que los extremeños también somos gente que sabemos, que estamos luchando también por, bueno, pues porque se nos conozca como tierra y como que estamos aquí, ¿no? De, oye, que existimos, ¿no? Entonces es un medio también para darnos a conocer. A mí la iniciativa me parece muy buena iniciativa, extraordinaria, porque esos extremeños anónimos que hay por ahí, igual que nosotros podemos ser anónimos para ellos también, y para mucha gente que está afuera, pues necesitan sentirse también apoyados, pienso yo, por este colectivo que está aquí trabajando, dándolo de pecho, y que ellos allí como extremeños pues están expandiendo la cultura extremeña también, los valores de tenacidad, de esfuerzo, de solidaridad. Con la esperanza de llevar 8 historias conmovedoras de vuelta a Extremadura, emprendimos el viaje hasta llegar a nuestra primera parada, el Banco de Alimentos de Salamanca. Allí nos esperaba Gregorio Pérez, vicepresidente de la entidad en Salamanca y tesorero de la fundación a nivel nacional. Bueno, yo soy de Extremadura, que para mí es la mejor tierra del mundo. Soy de la provincia de Cáceres, de la Sierra de Gata, de un pueblo que se llama Torre de Don Miguel. Claro, obviamente para mí es el mejor pueblo. Y está en las estribaciones de la Sierra de Gata, me vine a Salamanca hace ya 38 o 39 años y una vez ya que acabé mi vida profesional, pues me he dedicado al Banco de Alimentos desde el año 99. El primer Banco de Alimentos de España se funda en Barcelona hace 28 años. A raíz de la idea de un estadounidense llamado John Van Engel, que tuvo una ocurrencia muy simple a la vez que sencilla: buscar alimentos gratis para poderlos repartir de forma gratuita. En principio el Banco de Alimentos trabaja solamente con entidades, no da directamente al beneficiario, sino que es con entidades. Entonces, todas las personas necesitadas están incardinadas según una entidad. ¿Cómo llegan los alimentos? Los alimentos a los bancos de alimentos llegan a través de 3 o 4 vías, que son principalmente las operaciones kilos, las grandes recogidas, las donaciones particulares, la industria alimentaria
y después la ayuda que tenemos, el Plan FEGA, que es una ayuda que dimana del Ministerio de Agricultura, que son todos los excedentes, los ponen a través de, que este año en España pues se cifra aproximadamente en 100 millones de kilos, 100 y pico millones de kilos. Entonces, una vez que se reciben esos alimentos en los almacenes, pues se selecciona, y por fecha de caducidad y por fechas de consumo preferente. Entonces, una vez que nosotros aquí en los almacenes clasificamos todos esos productos, los ponemos a disposición de las entidades. En las entidades los recogen con una serie, claro, de un tratamiento administrativo, porque nosotros tenemos que dar cuenta ante los donantes de dónde van los alimentos, porque la idea nuestra es que vayan a los más necesitados. Todo este trabajo no sería posible sin la ayuda de los voluntarios del banco, el alma de la organización. Solo el año pasado consiguieron llevar más de 6 millones de kilos en alimento a los hogares de la provincia de Salamanca. Y es que los bancos de alimentos reciclamos alimentos para ponerlos en la cadena de consumo, y reciclamos personas, porque los bancos de alimentos de España tienen en total unos 3.000 voluntarios. De los 3.000 voluntarios hay gente que ha tenido una vida profesional plena, que han tenido puestos de responsabilidad, y esa experiencia la cogen los bancos de alimentos para dirigir. Pues llevo 3 años, algo más de 3 años en el Banco de Alimentos, y bueno, tenía inquietud de colaborar con algo. Me pareció muy buena idea lo de los bancos de alimentos, y entonces un día me levanté por la mañana, me vine para acá, dije que quería colaborar con ellos. En ese momento necesitaban a alguien en la administración, que es lo mío, lo que mi proyección profesional siempre ha sido la administración, y desde entonces estoy aquí. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y por qué decidiste entrar aquí en el Banco de Alimentos como voluntaria? Pues porque en el instituto habíamos hecho algunas actividades como la operación Kilo y de este tipo, y ya había oído hablar de ello, y además mis profesores nos habían animado a venir, y este verano, como tenía bastante tiempo libre, pues decidí acercarme algún día. ¿Y qué tal va la experiencia aquí en el Banco de Alimentos? Pues muy bien, es entretenido, ocupamos el tiempo porque tenemos mucho, y alguna vez, como vengo con amigos, pues también es entretenido por eso. ¿Cómo siente el ayudar a los demás y cuando vienen aquí a recoger alimentos? No, me siento muy a gusto porque veo que el trabajo que se hace es bastante, que lo ves, el trabajo bien hecho, que eso me siento bien, me siento estupendamente bien. Siempre tenía ganas de haber sido voluntario, lo que pasa es que no tenía tiempo, el trabajo me había absorbido, pero ahora la jubilación, pues entonces me siento útil, me siento a gusto. Cuando llegamos a la nave que el banco tiene en Mercasalamanca, tomamos conciencia del volumen de alimentos que maneja la entidad, y no pudimos evitar preguntarle a Gregorio sobre el despilfarro de comida que genera la sociedad actual. Nosotros luchamos, como te decía anteriormente, luchamos contra el despilfarro, porque observamos de que la industria en España, y aparte de que la gente tampoco consume los alimentos que lleva a su casa, y se desperdician más de 8 millones de toneladas. Y entonces son productos que están aptos para el consumo, pero no aptos para la venta. Entonces nosotros queremos poner esos alimentos en manos de los menos necesitados, vamos, de los más desfavorecidos. El despilfarro empieza por la familia, Entonces tendríamos que mentalizar, hacer una campaña de mentalización entre todos, para que las familias se ajustaran más a los consumos y que se acordaran del más necesitado, porque una persona puede, en vez de comer 6 plátanos, pues puede comer 2 y los otros compartirlo. Esa idea de compartir, esa idea de formación, Es decir, la idea importante en los bancos de alimentos y en cualquier tipo de ONG es de formación, y es la idea de compartir. Los valores que menciona Gregorio, junto con la transparencia de la entidad, han sido méritos suficientes para otorgar a los 3 bancos de alimentos de nuestra región la medalla de Extremadura este año. Porque además el bagaje que llevamos es que los datos están ahí. Y nosotros los datos que presentamos están ahí. ¿Por qué los bancos de alimentos tienen este crecimiento que han tenido? Porque son muy transparentes. Es decir, aquí ni hay dobles contabilidades, ni hay dobles intenciones. Nosotros lo que pedimos con una mano lo estamos dando por otra. Que a lo mejor tendríamos
tendríamos que procurar que no hubiera nadie pobre necesitado. Sí, pero esa es una lucha que es quimérica, ¿no? Tras nuestro paso por Salamanca, desembarcamos en Barcelona. En los años 50 y 60, Cataluña recibió una gran oleada de emigrantes extremeños. Lejos de su tierra, pero con ganas de compartir experiencias, estos acudían al Hogar Extremeño, ubicado entonces en la emblemática calle Portal del Ángel. Allí crearon un rinconcito al que asomarse para charlar, bailar y comer, mientras rehacían su vida lejos de Extremadura. En la actualidad, Prudencio Exojo, natural de Villanueva de la Serena, es el presidente de la entidad. Nada más conocerle, Prudencio nos contó su experiencia de cómo dejó Extremadura para así recalar en Barcelona. ¿Cómo Extremadura para luego afincarte aquí en Barcelona? Me traen, la gente dice me vine a Barcelona, no, yo con 11 añitos me traen. Nosotros teníamos un módulo familiar allí en el pueblo, compuesto por un hermano que en el año 60 fallece en un accidente. Yo soy el cuarto hermano y me llevo 17 años con la hermana que me precede. Fallece él y a partir de ahí, pues unos padres enfermos, sin posibilidades y sin recursos, vamos cayendo en una situación delicada y al final nos trae aquí una hermana mía a la que le estoy tremenda y enormemente agradecido porque ella fue la que se hizo cargo de mis padres y de mí. Y con 11 añitos me traen a Barcelona, nadie más. ¿Y lleva viviendo aquí cuánto tiempo? 50 años, desde el año 65. Desde el año 65. En sus 5 años como presidente, Prudencio trabaja para que la entidad sea mucho más que el típico club social donde jugar al dominó, y para ello organiza actividades de diversa índole que pretenden mantener viva la cultura extremeña. Pues nosotros aquí, como todas las culturas tradicionales de todas las comunidades autónomas de España, las procuramos mantener en forma de folclore, música, literatura, historia. Contamos, gracias a Dios, con un vocal de cultura que eso es una enciclopedia andante, y cada jueves tenemos una aula literaria donde diferentes rapsodas interpretan poesía tanto propia como de autores extremeños, nacionales, de castellanos, catalanes, de cualquier tipo, y si alguien se atreviera con autores extranjeros, pues lo mismo, ¿no? Luego tenemos los miércoles ensayo de un cuadro de teatro que estamos intentando desarrollar con una obra propia de un director que tiene esa obra en cartel y que está pues ensayando con el grupito de aquí y que también forma parte de nuestra actividad cultural. Nuestro grupo de coros y danzas participa en todos aquellos eventos y actos a los que somos convocados, ya sean actividades del barrio, actividades en la Federación de Entidades Extremeñas cuando se convocan, en nuestra semana cultural que celebramos siempre alrededor de nuestro Día de Extremadura, pero un poquito más adelante tenemos una semana cultural. En su conjunto lo que hacemos es conservar realmente todas las fuentes, tanto gastronómicas, culturales, de todo tipo de extremeñas, ¿no? ¿Cree que los hogares de Extremadura son un ente indispensable para mantener viva la cultura extremeña? Entiendo que sí. Lo que también soy crítico con la situación. Esto ha cambiado, esto no es los años 60, 70, donde la emigración a Cataluña o a Madrid o a Bilbao era evidente y a diario. Esto ya no es así, las raíces de los que todavía vivimos son las que son, pero en general los hijos, los nietos quizás no conserven ese interés por la tierra de sus antepasados, ¿no? Es verdad que si uno quiere conservar tradiciones culturales, gastronómicas y sociales de las que disfrutamos en nuestra tierra, las entidades extremeñas son fundamentales. Nos sentamos a charlar con dos socios del hogar que guardan ese cariño especial hacia Extremadura y que recuerdan entre bromas los años de bonanza de la emigración extremeña. ¿Cómo te enteraste tú del hogar extremeño y cómo fuiste allí? Porque nos juntábamos todas las extremeñas en la Rambla, es que y nos íbamos para el hogar extremeño y allí nos juntábamos. Porque el hogar extremeño, antiguamente cuando se inició,
estaba en la Puerta del Ángel. Bueno, antes de eso estuvo en 2 sitios más, ¿eh? Bueno, pero el más importante fue ya. Fue en el pleno centro de Barcelona, en la Plaza Cataluña, parte el Portal del Ángel. Puerta del Ángel. Puerta del Ángel. Iba allí porque era el centro donde estaba Extremadura. Encima estaba en pleno centro. Sí, en pleno centro. Totalmente, en pleno centro. Y después de trabajar todos allí a... Y también había espectáculos. Sobre todo sábados y domingos, claro. Y la fiesta. Y luego se hacían muchas actividades tipo culturales, de folclore. Hombre, entonces había una cantidad de chicos y chicas que bailaban, porque aquí tenemos ahora mismo... pero es que allí había un grupo que cantaba y bailar sobre todo. O sea, extraordinario, es muy bueno. Ahora la cocina es muy mala. ¿Eh? La cocina que no querían guisar, a veces queríamos comer allí y no. En el patio, no ha sido nunca. Digo, si a mí me hubiese cogido, porque a mí la cocina es mi delirio. Cállate que mi marido. Se encontraba la gente. No, es que era así. Siendo novia, mi hermano estaba por la Barceloneta, en la calle San Carlos. Iba a ir con mi hermana de paso, mi hermana soltera, y con el novio, y Domingo. Y me coge Domingo el brazo, digo, ¿qué es? Que todavía no estamos casados. Me vas a coger Tommy del brazo. Es que aquí se puede perder. Digo, pues vamos por la acera, ¿cómo me voy a perder? Digo, a mí déjame del brazo. Increíble. Sí, ¿no era verdad eso? Que sí, totalmente. Y hablando de recuerdos, le preguntamos a Prudencio. ¿Cuál cree que es el mejor recuerdo que los extremeños que están aquí en Barcelona guardan de su tierra? Volver. Yo, la edad media de los socios de la masa social del hogar es muy alta, es elevadísima, y yo observo con alegría quizás cómo ellos quieren volver. Todos tienen recuerdos. Usted antes ha podido comprobar cómo 2 miembros de la entidad con edades provectas le contaban historias y aventuras de nuestra llegada aquí a Cataluña. Pero yo creo que hay que valorar en su justa medida, ahora que está de moda la expresión esta de poner en valor, yo pondría en valor que la gente quiere volver y vuelve. Y es mucho más fácil. Hoy en día volver a Extremadura ya no es ninguna aventura extraña, ya no puede uno contar esas historias de estar un día entero para llegar hasta nuestra tierra, ¿no? Y me gusta ver cómo la gente quiere volver y vuelve. De hecho, ahora mismo la ausencia de masas sociales porque todo el mundo vuelve a su tierra. Yo no sé si todos querrán volver para quedarse a vivir allí, no lo sé, pero sí me gusta comprobar cómo a la gente le gusta volver a su tierra y se traen otra vez, vienen como con la cantimplora llena de recuerdos y vienen aquí, repostan y se lo pasan bien. Tras repostar varias veces por el camino, llegamos a nuestra tercera parada, Toledo. Allí nos esperaba Lorenzo Fernández, formador discapacitado en AESLEME, una asociación dedicada al estudio de la lesión medular espinal. Bueno, mi nombre es Lorenzo Fernández y soy de Badajoz, capitalino, de Badajoz capital. Y empecé con lo de los cursos de AESLEME un poquito de pasada, ¿no? Yo estaba a punto ya de dejar el deporte, tenía cerca de 50 años y estaba ya pensando en retirarme del deporte, y en el club donde estaba me comentaron de que había una asociación en Madrid que se buscaba formadores para dar las charlas a la gente que le quitaban los puntos, que fue cuando empezaron lo del carnet por puntos. Y bueno, pues me interesó, ya os digo, un poquito como de pasada, de decir, bueno, pues dejo el deporte, pero entretengo mi tiempo un poquito con esto de los puntos, ¿no? Entonces al final me gustó el tema, me estuvieron formando, estuve en unas charlas que nos dieron, y a partir de ese momento, pues bueno, llevamos ya 8 años dando charlas por las autoescuelas, ¿no? Nos fuimos a la Autoescuela Medina, uno de los centros donde Lorenzo imparte sus charlas. Allí hablamos con Alfredo, quien nos explicó la labor de sensibilización que realiza el extremeño. El curso en sí, el nombre que recibe es Curso de Sensibilización y Reeducación Vial, es decir, aquella persona que ha cometido unas infracciones, pues se le trata en el curso de por lo menos concienciarle para que de esa manera, pues bueno, vayan un poco corrigiendo aquellos errores que hayan podido cometer. Y dentro ya del tema de accidentalidad sí entra Lorenzo como un miembro de AESLEME,
Y bueno, pues es una hora que él tiene que hacer una charla de cómo él tuvo el accidente, porque se encuentra, como él dice siempre, he cambiado las ruedas, ¿no?, del coche por las ruedas de la silla. Y bueno, pues eso a la gente le impacta, el que directamente le esté hablando, que ve que es una persona que iba pues sin ni siquiera conducir y que se encuentra así desde los 20 y tantos años, pues la verdad es que eso a cualquiera le hace un poquito de impresión. Bueno, mi caso fue hace 32 años ya, tenía 25, y fue un accidente de fin de semana. Te vas a tomar las copitas, te tomas 4 copas, te fumas unos cuantos porrillos, que por entonces también se solían fumar. Y bueno, cuando te pones en carretera no llevábamos puesto el cinturón, íbamos a mucha velocidad. Y en una curva el coche se salió de la carretera, dimos un montón de vueltas de campana y como no llevábamos puesto el cinturón, los dos que íbamos delante sentados, yo no iba conduciendo, pues salimos despedidos del coche. Entonces yo no sé si mi lesión medular se produjo por alguno de los que iban detrás que me diera un golpe o porque al salir del coche, pues bueno, se produjo la lesión medular. Desde ese momento dejas de tener sensibilidad y dejas de tener movilidad por debajo de lo que es la lesión, ¿no? ¿Y cómo en una charla de una hora, un par de horas, cómo se consigue concienciar a los asistentes? Pues mira, contándole lo que es en realidad la vida de una persona con una lesión medular. Yo la he sufrido, yo he estado en los primeros años muy mal, porque no era capaz de asimilarlo, ¿no?, de que me estaba en una silla de ruedas y tenía la silla en la cabeza, ¿no?, y continuamente pensando lo pobrecito que era por haberme quedado en una silla de ruedas, ¿no? Entonces es transmitirlo a la gente, ¿no?, el dárselo a entender, y que cuando tienes una lesión medular al mismo tiempo dejas de ser independiente, te conviertes en una persona dependiente, tienes que estar al cuidado de otra persona, por así decirlo, ¿no? Cuando tienes una lesión cervical, pues estás al cuidado de otra persona. Entonces, tratar de que la gente llegue un momento en que se meta en tu pellejo, ¿no? El que tú se lo estás contando y ellos se lo crean, y porque lo he vivido, ¿no? Y lo he vivido también en el hospital, porque he estado un montón de años ahí cooperando con el hospital. Entonces conoces a mucha gente tetrapléjica, parapléjica, y tratas de transmitirles lo que esas personas sienten, ¿no? El hospital que menciona Lorenzo es el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde pasó sus mejores años y disfrutó del baloncesto en silla de ruedas en un equipo de primer nivel. Lorenzo guarda muy buenos recuerdos de esta época. Con el paso de los años, ¿qué le gusta más de su nueva vida? Bueno, hace ya muchos años que superé. Yo tuve el accidente con 25 años, hoy día llevo 32 en la silla, llevo más tiempo en la silla rodando que andando, ¿no? Me gusta la vida que llevo ahora, pues porque he logrado encauzarla y he logrado que la silla no la tenga en la cabeza, sino en el culo. Yo no veo la silla, mis hermanos no ven la silla, mis sobrinos no ven la silla, ven a la persona, ¿no? Entonces tengo amigos que les pasa igual, ¿no? La silla no está ahí, es la persona. Entonces me gusta lo que he estado haciendo, he conocido un montón de gente, ¿no?, que seguramente si no hubiera estado rodando no la hubiera conocido mucha gente, miles de personas, y no os exagero. ¿Y lo más duro? Lo más duro fue los primeros años, ¿no? Cuando te vas de alta, llegas a tu casa, tu propia casa es la primera dificultad que tienes, ¿eh? Cuando tú llegas a tu casa y ves que no puedes subir a tu casa porque hay escaleras y no hay una forma posible de hacer una rampa porque no hay espacio, y te tienen que ayudar a bajar o a subir todos los días a tu casa, es más duro. Y la primera noche que llegas a tu casa de alta, ¿no? Tú llegas te dan el alta, llegas a tu casa y esa primera noche es muy mala. Te quedas solo con tus recuerdos, sin saber lo que va a pasar. Entonces, bueno, quizá lo más duro, ¿no? Los primeros años allí en Badajoz fueron más complicados, pues porque no me hacía la idea de que estaba en una silla de ruedas, ¿no? No quería estar en la silla de ruedas, pero a partir de que me vine aquí a Toledo y mi vida
se encauzó un poquito. Bueno, he tenido una vida lo más normal posible, ¿no? He trabajado, he volado en un vuelo de estos sin motor, en un velero que le llaman, que seguramente si hubieran dado no me hubiera atrevido, pero he hecho cosas que realmente, bueno, para mí han sido logros y no me arrepiento de la vida que llevaba estos 25 años, ¿no? Estoy orgulloso de mi vida, ¿no? Como por así decirlo. Con estas humanas palabras de Lorenzo, partimos hacia nuestro próximo destino, el Centro UNESCO de Getafe. Martín Sánchez, natural de Torrejón el Rubio, fundó esta entidad en 2009 y la presidió varios años hasta que le concedieron la presidencia de honor. Martín explica cómo tras la Segunda Guerra Mundial nació la UNESCO con el objetivo de promover una cultura de paz. Cuando se constituye la UNESCO, después de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y aparecen las ciudades francesas, inglesas, alemanas, destruidas totalmente, arrasadas. Alguien, los políticos en aquel momento, el ser humano tiene que pensar qué ha ocurrido, algo muy grave tiene que haber ocurrido para que aquello se haya producido y haya habido tanta maldad en la mente de las personas para que aquel horror se pudiera haber producido, ¿no? Y entonces deciden que hay que crear una comisión de jefes de estados, entre ellos estaba Rosalind Roosevelt, que era la esposa del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, como parte de aquella comisión que ante aquel horror lo primero que dijeron es veamos por qué esto se puede haber producido. Y cuando se empiezan a escribir todo lo que conllevaba la reflexión que estaban haciendo, la primera frase que aparece es la que tenemos con nuestro logo, que puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es ahí donde hay que trabajar y construir los baluartes para la paz. Así empieza la constitución de la UNESCO, con esas palabras, que están grabadas, debían estar grabadas en letras de oro, ¿no? Ese es el mensaje fundamental que hay que trasladar al ser humano. Aquí está la enfermedad, en la mente de los hombres y mujeres, añade nuestra directora general, en la mente de los hombres y mujeres está el trabajar los baluartes para la paz. Otro socio del centro, Gabriel Navarrete, habla sobre la importancia de la sociedad civil en una entidad como la UNESCO. Lo que tratamos a través del Centro UNESCO de Getafe es hacer llegar a la sociedad civil lo que es la UNESCO, que no es ni más ni menos que un instrumento que tiene Naciones Unidas para hacer llegar a la población que lo importante es la cultura y sobre todo la humanidad. Y nosotros, como basamos la cultura en una cultura de paz, hacemos llegar este mensaje, porque ser culto es el único modo de ser libre y ser bueno es el único modo de ser dichoso. Si juntamos esas dos ideas, tenemos la UNESCO, somos la sociedad civil. Entonces es a partir de la sociedad civil ser útil a la sociedad civil y sobre todo poder demostrar que tú puedes ser útil desde tu propia persona, sin tener por qué estar vinculada a una determinada tendencia, tanto política o religiosa. Yo siempre digo que lo principal es que seamos capaces de, a través de la UNESCO, es al revés, o sea, no aplicar políticas culturales, sino tratar de llevar la cultura a toda la ciudadanía, incluidos los políticos. La Declaración Universal de la Diversidad Cultural es un documento difundido por la UNESCO que representa uno de los pilares de la mencionada cultura de paz. Martín se refiere a este documento como un instrumento básico para conseguir un respeto mutuo entre culturas. Hay una declaración que, para no hacerlo largo, podemos consultar en la propia página de la UNESCO o en el propio centro, que es la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Es un documento impresionante, donde se refleja y se deja muy claro la importancia que tiene la diversidad cultural, respetar las culturas. Y aquí atacamos por las culturas, no las respetamos ni las defendemos, sino que las atacamos. Vemos a una persona que piensa de forma distinta que nosotros, o que tiene una religión distinta, o una creencia, o es de un color determinado, y en lugar de apoyarle a integrarse, ayudarle a comprender su cultura,
nos parece que eso no está con nosotros y atacamos. No digo que ese sea un gesto general de la población, pero es un gesto demasiado extendido. No podemos renunciar a trabajar en favor de la paz. Yo creo que eso es... Fíjate, yo creo que si la UNESCO no existiera, posiblemente muchas de las cosas de las barbaridades que se cometen y que se hacen en el mundo no las conoceríamos. De la manera que las conocemos, porque esa libertad de expresión que defiende la organización, esa libertad de conocimiento y de acceso a los medios de difusión, a los medios a los medios de comunicación, si no tuvieran no existiera la UNESCO, sería muy difícil. Hay mucha gente que trabaja con ese mensaje. Yo estoy seguro que el resultado lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo poco a poco. Abandonamos Getafe para plantarnos en el centro de Madrid, exactamente en la calle Embajadores, donde se encuentra la sede central de Cáritas España. Allí nos espera Amparo Alonso, natural de Badajoz, quien actualmente supervisa las acciones de cooperación internacional en África, aunque también estuvo trabajando en Cáritas Mérida Badajoz. Bueno, la acción de Cáritas es muy amplia y es también internacional. En mi caso, yo he estado trabajando unos años, estuve trabajando en Badajoz, muy centrada en temas sobre todo de economía social, porque yo me había especializado en el doctorado en economía social, pero posteriormente, a partir del 2000, centré mi carrera y mi formación en temas de desarrollo internacional, por lo cual las personas a las que iba dirigidas eran las personas y las comunidades afectadas y en riesgo de pobreza en países, sobre todo africanos, que son las zonas donde yo he estado trabajando y las zonas en las que he visitado a través de diferentes acciones y diferentes países. ¿En qué países has estado? Estuve primero viviendo 2 años en Kenia, a partir desde el 2000 al 2002. Luego estuve viajando desde el 2002 al 2005 por diferentes países del Cuerno de África y a partir del 2005 hasta ahora he sido responsable del Departamento de África de Cáritas Española y he tenido la posibilidad y la suerte de viajar desde el Congo hasta Mozambique, desde Senegal hasta volver a Etiopía después de tantos años, ir a Uganda, ir a Tanzania, ir a Eritrea, ir a Sudán, ir a muchísimo, ir a Marruecos, por ejemplo. Amparo viaja menos ahora, ya que actualmente concentra sus esfuerzos en el desarrollo de marcos legales que defiendan los derechos de las comunidades africanas. Que en el marco político normativo queda también mucho por hacer y es ahora el marco en el que desarrollo mi tarea profesional, porque no tiene sentido que solamente trabajes desde un punto de vista, o no tiene sentido, no sería solamente la palabra, ¿no? Sino que sería complementario el trabajar desde el punto de vista de programas de cooperación, pero tener presente que tenemos que reclamar también como Cáritas un marco político normativo que respalde la acción que se está haciendo en terreno, y eso es lo que ahora hacemos. Desde las comunidades donde te encuentras, diferentes contextos por supuesto, pero comunidades que simplemente dándoles una oportunidad y partiendo de ellos, de su propio desarrollo, pueden hacer muchas cosas y las hacen. De hecho tenemos experiencias positivas tremendas. Ahora por ejemplo en Etiopía, pues después de casi 10 años de trabajo con la Cáritas africana, en este caso con la Cáritas Etiopía, se ha puesto en marcha un programa de cooperativismo donde hay más de 485.000 personas implicadas a través de cooperativas de servicio, cooperativas primarias, una unión de cooperativas gigante, y esto es gracias a ello. Y es que en ellos está la clave. Por eso Cáritas persigue un modelo que empodere a las comunidades a las que ayuda. Nosotros nunca somos protagonistas, yo creo que el cambio lo hacen ellos. El maestro surge cuando el alumno está preparado, dice un sabio que yo conozco, y yo creo que ellos son los protagonistas auténticos. Ellos han querido, ellos han tenido la posibilidad, nosotros hemos sido meros intermediarios del proceso global de desarrollo internacional, pero los protagonistas sin duda han sido ellos. Cáritas estaba ahí y Cáritas ha acompañado y Cáritas ha estado cerca y Cáritas ha creído en esa cooperación fraterna, y como tal hemos permitido que ellos sean esos protagonistas y que hagan realidad lo que ellos quieren hacer. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de sus visitas a África y de proyectos de cooperación internacional allí en las trincheras con el pueblo africano?
Guardo muchos recuerdos, guardo frases que me han ido diciendo personas con las que me he ido encontrando, siempre me acuerdo de los niños con los que he vivido, que siempre me decían, John, uno de los chavales que vivía en la calle y que le trataban como un perro tirado por las esquinas, la policía siempre me decía, siempre te recordaremos, ¿no? Siempre decía, tú dile si tienes ocasión de hablar a alguien en tu país, tú dile que nosotros estamos bien, cuando era un niño que vivía en la calle sin nada, ¿no? Tú diles que estamos bien, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos dos cosas, somos niños y no dicen que Dios está con los niños y somos pobres, y no dicen que Dios está con los niños y con los pobres, y dice, pues nosotros no nos hace falta nada más, ¿no? Estamos bien, y tú dirás a la gente que se acuerde de nosotros, que estamos bien. Además de Cáritas, ¿colabora también con alguna otra organización social? Sí, soy voluntaria de una asociación que se llama Avivarte, que surgió, es una asociación muy pequeñita, nada que ver con los grandes proyectos que gestiono en Cáritas a un nivel profesional. Esto es una asociación que crea puentes entre asociaciones, organizaciones pequeñas a su vez, que unen la creatividad con la infancia. Migueli, el cantautor también extremeño, sacó un disco para niños, cantado por niños, y eso ha obtenido un dinerillo, como decimos nosotros, y hemos querido que ese dinero sea destinado a diferentes iniciativas. Nadie sabrá por qué y la vida creció, de amor, de luz, de vida, de gracia y de color. Nadie dirá por qué, pero esta latitud creció en ritmo y progreso, arte, fe y plenitud. Tierra de sueños, canción del sol, pueblo en el alto de la emoción. Extremadura, centro del sur, donde quien más importa, quien más importa eres tú. Sobran las presentaciones para nuestro sexto extremeño. Natural de Zafra, Migueli no es un cantautor al uso. Lo mismo toca en salas que lo hace en cárceles de media España y de Latinoamérica. Mientras afina la guitarra, le preguntamos cómo nace esa vocación social en sus canciones. Tuve la suerte de muy joven conectar con realidades así intensas que me marcaron para toda la vida, y conectar con chavales con mucha dificultad. Eso lo siento como un regalo, ¿no? Lo siento como un regalo en mi época de estudiante, pues poder conectar con esta realidad y compartir y ayudarles a mejorar. Yo era músico, pues música hacía y mi música les iba animando, además del compartir, ¿no? En 2011, Migueli fundó Avivarte, una asociación que crea puentes entre la música y el tercer sector para ayudar a niños necesitados en África. La inquietud que yo tenía era apoyar todos los proyectos para chavales que lo estuvieran pasando muy mal, niños, ¿no? y que tuvieran relación con proyectos creativos. Entonces, bueno, gracias a Dios es una iniciativa humilde, muy sencilla, pero vamos, hemos ayudado ya bastantes proyectos para niños con necesidad, que lo hagan los niños, que tengan relación con el arte, que la música, que el arte sea el vehículo fundamental y que dé tanta vida, y que además, por ende y por asociación, pues claro, siempre significa desarrollo, educación, ilusión y posibilidades para los chavales, ¿no? De los proyectos de Avivarte estamos muy implicados en una casa de niños de la calle, de acogida de niños de la calle en Nairobi, allí en Kenia, que, en fin, una socia de Avivarte ha estado muy implicada allí, ¿no? Y hemos estado colaborando directamente en la grabación de un disco con canciones de ellos, y donde estos niños han cantado, incluso pusimos por la tele el Shakey Shakey, que ha sido un éxito, una canción muy bonita, muy de ánimo entre ellos. Hemos también apoyado mucho, estamos muy metidos en Mozambique,
en la zona de Nacucha, y ahí estamos en un proceso educativo muy grande, es una zona muy deprimida, y lo que más me gusta es lo que se llama Voces de Macua. Macua es un folclore muy de raíz de allí que se está perdiendo. Entonces estamos por un lado implicando a los chavales a partir de unos talleres de informática que se han entusiasmado mucho para digitalizar lo poco que hay de ese folclore, que no se pierda, y con el lío con el proceso de que están tratando eso, lo están aprendiendo, lo están recuperando, lo están amando y lo van a regrabar, de manera que los niños se van a interesar por esto que viene por tradición oral totalmente de sus bisabuelos y más para atrás, y que según nos dijeron había gran peligro de que se perdiera, ¿no? Su éxito más reciente, un disco para niños cantado por niños, fue un encargo de la editorial santillana que llevó como título El amor lo arregla todo. Pero, ¿por qué ese nombre? El amor lo arregla todo porque es de las ideas que me quedan desde niño, de las ideas que me enseñaron de niño y que me sigo creyendo. Cuando nos vamos haciendo mayores vamos como afilando todo y vamos ya diciendo, bueno, sí, eso depende, eso pim pam pum, y lo vamos estropeando, y sin embargo me sigo creyendo que el amor de verdad lo arregla todo. Por eso me pareció que era fantástico que un disco para niños se llamase así. De una forma de vida donde la música gobierna los sentimientos, pasamos a otra bien distinta, donde las personas están por encima de cualquier sonido. En la Asociación de Personas Sordas Reina Sofía, en Talavera de la Reina, nos espera Patricia Velázquez, natural de Mérida, quien trabaja en la entidad como intérprete de lengua de signos. ¿Qué es la lengua de signos para ti? Pues es mi segunda lengua, porque ya acaba siendo tu segunda lengua, porque la lengua mía natural es la lengua oral, castellano, español, pero ya acaba siendo una lengua más. Y es mi trabajo, mi modo de vivir y mi motivación para venir aquí a trabajar. Y es que como me gusta lo que hago, me encanta, pues es todo, es intentar prepararme cada día más, o ver vídeos, o sea que ya forma parte de mi vida. Incluso cuando estoy con mi familia muchas veces me salen palabras en lengua de signos y no me sale el castellano. Pero ¿cómo estará esta palabra? Si esto es esto, ay, pero ¿cómo sabes? Es que ya forma parte de mí. Y ellos muchas veces dicen, ¿qué haces todo el día con las manos? Pareces política. Felicita es socia de la entidad desde que ésta se constituyera hace más de 8 años. Al igual que a Patricia, quisimos preguntarle qué significado tiene para ella la lengua de signos. Pues es la forma de comunicarse de las personas sordas. Si no supiéramos esta lengua, a ver cómo lo íbamos a hacer. Entonces es la lengua natural nuestra. Es lo que nos da vida. La mayoría de las personas sordas se comunican en lengua de signos. Porque para nosotros hablar es muy fácil a través de la lengua de signos. Si tuviéramos que vocalizar o leer labios, la verdad es que sería bastante difícil, a algunos nos cuesta, y para mí la lengua de signos es mi lengua porque desde pequeña la uso. ¿Cómo te ayuda Patricia aquí en el día a día? Pues todos los días, trabajando pues, para ir a un médico, que tuviera un juicio, para diferentes cosas que tengan que hacer en diario, además muchísimo. Si no hubiera intérprete, ¿cómo iba al médico? ¿Cómo me comunicaría con él? Es que sería una pérdida de tiempo y un juicio, imagínate, peor, porque claro, la comunicación sería imposible, entonces la discriminación aún sería más grande. Entonces con ellos pues sí que tenemos una ayuda muy grande. La intérprete, el trabajo diario es que debe de ser diario, es que lo necesitamos. Hola, buenos días. Mira, soy una persona sorda, estoy hablando a través de una intérprete, era para solicitar una cita médica. Mi nombre es Felicita Jiménez
López. Sí, la consulta médica, sí. Vale, sí, perfecto, de acuerdo. Gracias. Hasta luego. Natalia es trabajadora social e intérprete en la asociación y junto con Patricia se reparten el trabajo. Natalia quiso resaltar la falta de medios que existe en el mundo asociativo de personas sordas y la desinformación a la que están expuestos. Yo creo que falta mucho en los medios de comunicación en general. Me imagino que la mayoría de las discapacidades dirán lo mismo, pero hay cosas muy sencillas que yo creo que no cuestan mucho trabajo y que no se hacen todavía. Por ejemplo, en los medios de comunicación no se cuenta con intérprete de lengua de signos. Las personas sordas tienen mucha desinformación en cuanto a noticias de la vida diaria que cualquiera conocemos con encender la televisión. Las personas sordas, aunque sí que hay subtítulos en las televisiones, que bueno, la calidad es regular dependiendo del canal, pero bueno, las personas sordas tienen un problema a la hora de la comprensión lectoescritura. Entonces, aunque leen una frase, muchas veces no entienden bien el contenido y eso se puede mejorar con la presencia del intérprete. Sí que hay una ley que obliga a tener la presencia del intérprete de lengua de signos en la televisión durante unas horas a la semana, pero las televisiones se buscan la manera para hacerlo todo seguido, un día a la semana y a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Entonces eso hace que se queden por una parte a un lado en cuanto a que no pueden acceder bien a las noticias de la vida diaria y en cuanto a la visibilidad, porque la lengua de signos, la sordera, es una discapacidad invisible. Así a simple vista una persona sorda no se distingue por su discapacidad porque no es diferente en cuanto al resto. Entonces eso también es una pega en cuanto a que no está visible, muy visible en la sociedad. Bueno, y algo que no te haya preguntado, que te gustaría decir. Pues no sé, en definitiva eso, que se intente un poco más conocer a esta comunidad, que se interesen un poquito más, que se hagan más charlas también por parte de todas las asociaciones, que se hagan más talleres en colegios, que a los niños les encanta la lengua de signos, alucinan, es una forma muy bonita de aprender, incluso un apoyo a su lengua natural, que no es que porque aprendan lengua de signos ya se les va a olvidar hablar, ¿no? Eso es como el que sabe castellano y aprende a hablar en inglés, no tiene nada que ver. Y así como las tortugas vuelven a su lugar de nacimiento, nosotros regresamos a nuestro punto de partida, Salamanca, para visitar el centro de acogida donde se encuentra ACCEM, una asociación no gubernamental que proporciona atención y ayuda a las personas refugiadas e inmigrantes. El centro de ACCEM en Salamanca se abrió en 2005. Actualmente tenemos 2 dispositivos de acogida y otra serie de servicios, como una oficina en la que prestamos información y orientación tanto en temas sociales como sociolaborales. Tenemos un programa de voluntariado, un programa de retorno, diferentes talleres, por ejemplo, un taller de formación en democracia, constitución, organización política y valores, un taller de técnicas de búsqueda de empleo, también tenemos clases de castellano en horario nocturno y luego actividades de sensibilización para dar a conocer un poquito la situación que están viviendo el colectivo al que apoyamos. Ese es un poquito el trabajo que hacemos aquí en Salamanca. Le preguntamos a Vanessa por nuestra extremeña, Angelines Rodríguez, natural de La Codosera, quien no solo colabora con ACCEM, sino que también convive con los usuarios. Angelines. ¿En qué colabora aquí en el centro? Pues Angelines nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda con acompañamientos, nos ayuda en tareas en el centro, por ejemplo, pues en alguna tarea de así un poquito de organización, y nos ayuda también en un taller que no te hemos mencionado, que es un taller de memoria y entrenamiento mental. Pues a la asociación ayudamos en todo lo que podemos. Yo, por ejemplo, doy clase, tengo el carnet de voluntaria para ayudar, y doy clase por las tardes en un aula que tenemos en la parroquia de matemática. Tenemos 2 grupos, uno que sabe un poquito más de matemática y otro que sabe un poquito menos. Yo he cogido al que sabe menos y le enseñamos los números, le enseñamos a sumar, le enseñamos a restar, le enseñamos a hacer cuentas,
depende del nivel que tenga cada uno. Hay veces que es un poquito difícil porque tienen otro idioma o porque no conocen bien los números y es un poco complicado, pero bueno, poquito a poquito algo sí les vamos ayudando para que aprendan la moneda y aprendan luego a comprar y a ver los cambios que le dan y todas esas cosas. Y luego, bueno, si alguno cae enfermo, también me he pasado algunos días en el hospital con una rumana que le hicieron una pequeña operación y no tenía nadie, estuve allí con ella todo el día. Y cualquier necesidad, otra vez he ido a urgencia con ella, hemos ido a urgencia con ella o le hemos llevado en el coche, otros se han ido porque la han trasladado, ya no pueden seguir aquí porque aquí pueden estar poco tiempo, entonces las llevamos en el coche las maletas, les sacamos, los montamos en el tren, le ayudamos a cargar las cosas y le ayudamos en todo lo que podemos. También a veces le damos un donativo para sus caprichos, sus cosas, que como no tienen dinero ninguno, pues alguna vez le damos algún pequeño donativo para que se compren cualquier caprichino que tengan, cualquier cosa. Angelines mantiene el contacto con usuarios que han pasado por el centro de acogida, como es el caso de un matrimonio cubano con el que guarda una especial amistad. La pareja cubana, la verdad que tuvimos mucha relación con ellos, porque a ellos les gustaba mucho el café. Y entonces a veces no lo encontrábamos, ellos veían su gusto, como hablaban español, pues muy bien. Y le decíamos, si quieres un poquito de café, entra por las tardes sobre todo, tómate un poquito de café. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba y aquí lo tomaban por las mañanas, pero tampoco lo pueden tomar a toda hora, porque, hombre, ellos tienen sus necesidades cubiertas, pero tampoco pueden abusar. Contarme, ¿cómo fue vuestro paso por aquí, por el centro de acogida de ACEN? Bueno, fue una experiencia positiva. Nosotros vinimos de Cuba en una situación bastante difícil y primero estuvimos en otro centro de acogida de Cáritas y después nos mandaron acá. Y para nosotros fue bien. Nos recibieron muy bien, nos dieron muy buena atención, nos dieron ropa, utensilios de higiene, de limpieza. Desde luego había que cumplir una disciplina y la convivencia no es fácil, pero se sobrellevaba. Eso es sabido que son distintas culturas, distintos países. Pero en general los educadores son muy buenos, nos atendieron muy bien. Y en el periodo que estuvimos había bastantes personas aquí, éramos 12, en un momento fuimos 14 y bueno, la convivencia no es fácil, pero en la situación que uno viene como emigrante, Exacto. Es un centro de acogida muy bueno, creo que reúne las condiciones y nosotros la pasamos bien. Tras casi 3 meses en el centro, Alina y Frank viven ahora en un piso de alquiler y disfrutan de su nueva vida en España. Frank es músico y se gana la vida impartiendo talleres de guitarra en varias parroquias de Salamanca. Nos despedimos de ellos entre guajiras y canciones cubanas. De nacer en esta tierra, la de fragancia de habano, que más dulzura se encierra, la de la palma en el llano y del sol resplandeciente, la del paisaje cubano y de mujeres vehementes que en su amor son tan ardientes como el ron de nuestro suelo, el que clama al mundo entero, la suerte de los cubanos. Terminamos nuestro viaje con la sensación de haber aprendido grandes lecciones del sector social y de las personas que lo forman. Pero sobre todo, regresamos a casa con la satisfacción de considerarnos afortunados por haber nacido en Extremadura. Mira, concretamente en Extremadura hay una institución que es modélica en España, que está en las Urdes, que es el Cotolengo. El Cotolengo nunca pide. Ellos cogen las monjitas cogen lo que les vamos dando. Entonces,
en pleno corazón de las Urdes, están haciendo una labor social impresionante. Y quiero pues decirle a los extremeños que nos vean, que se acuerden de nosotros, que estamos aquí, que aunque estemos afincados en Cataluña desde hace muchísimos años, que no olvidamos nuestra tierra, que el sentimiento de extrañeza también lo tenemos, que tenemos aquí una vida, los hijos, los nietos, que posiblemente el retorno sea, si no imposible, sí muy difícil, pero que se acuerden de que estamos aquí y en momentos y situaciones como las actuales, donde la política está haciendo mella en todos nosotros, en algunos mejor, en otros peor, que se acuerden de nosotros, que nos ayuden y que de vez en cuando sepan que aquí en Cataluña hay un rincón donde vamos a defender nuestra tierra, nuestra cultura y nuestras costumbres por encima de todo. Extremadura es un pueblo muy solidario, diría que bastante más solidarios que los que vivimos en la gran ciudad. En la gran ciudad los problemas como que nos resbalan, pasan más de nosotros. Sin embargo, en Extremadura la gente es muy solidaria. Y de hecho, no solamente lo es en Extremadura, sino que los extremeños que conocen su tierra y que aman a su tierra y que han vivido esas necesidades que hemos pasado y que tenemos, y que no es el medio rural es duro, no es el medio industrial que vivimos aquí, pues esa gente que se ha tenido que venir a las grandes ciudades, en ellas han asentado raíces y han difundido su cultura, y ahí hacen solidaridad también, ¿cómo no? Tenemos un rincón maravilloso del mundo y de la humanidad, y es fantástico que nos lo creamos, es fantástico que nos lo creamos, que desde fuera, todos los que salimos fuera, estamos completamente seguros. Lo que hace falta es que los que no se han movido sigan valorándolo como un espacio tan maravilloso y como una familia tan impresionante, ¿no? A mí Cáritas Badajoz me formó y me dio la posibilidad de también mi primera experiencia laboral, que siempre a la par estaba estudiando y trabajando en la Universidad de Extremadura, y entonces pues fue una experiencia apasionante el poder seguir estudiando y poder también empezar a trabajar cuando empiezas a trabajar con 20 años y tienes a gente que te arropa, que te da la formación adecuada para lanzarme después al mundo, como digo yo que me lanzaron, ¿no? El Mideva para mí ha sido y es mi primer club de baloncesto. Tengo todavía camisetas del Mideva cuando jugaba con ellos, y ya te digo, y la gente que en ese momento estaba en el club son hermanos, ¿no? Te lo digo de verdad, en ese momento fueron una familia, ¿no? Y te tiene que gustar trabajar en un ámbito como este, el tema social. Yo creo que si tú estás trabajando para cualquier ámbito social, ya sea cualquier discapacidad o en otros ámbitos, como no sea por vocación, no se hace igual, y es muy gratificante. Bueno, a mí es que me encanta. Extremadura sí es un pueblo solidario. Extremadura sí es un pueblo solidario. Pero yo siempre pienso que podemos ser más, ¿sabes? Que podemos ser más solidarios y más generosos, y tanto en el tiempo como en el dinero, como en lo que damos, como en el atender a una persona, porque no solamente ser solidario porque yo le doy a esta persona 5 euros, sino también a lo mejor se necesita 5 minutos, y también eso es solidaridad. Eso también es importante. Nadie sabrá por qué y la vida creció de amor, de luz, de vida, de gracia y de color. Nadie dirá por qué, pero esta latitud creció en ritmo y progreso, arte, fe y plenitud. Tierra de sueños, canción del sol, pueblo en el alto de la emoción. Extremadura, centro del sur,
donde quien más importa, quien más importa eres tú.